Vamos a retomar donde nos quedamos. Acompáñenme a Génesis capítulo 19, versículo 36. Génesis 19, 36 dice: así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. El nombre del tema es las hijas de Lot. Y la clase pasada, el miércoles pasado, estaba analizando este mismo capítulo y les dije que íbamos a dejar esta parte final para analizarla con detalle y ver lo que se nos dice sobre las hijas de Lot, y lo que leemos en el pasaje inicial nos narra la triste historia que pasa entre las hijas de Lot y su padre, ¿verdad? Pero quisiera que consideráramos estos últimos versículos, del versículo 30 en delante, porque nos narra lo que pasó con Lot después de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Entonces, recordemos primero que antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles sacaban a Lot y aparte de su familia, porque vimos que seguramente tenía más hijos, nada más los ángeles sacaron a la esposa y las dos hijas que estaban allí, seguramente tenían más hijos. Vamos a Génesis 19, 17 al 23, porque mientras lo sacan, Lot hace una petición, ¿verdad? Génesis 19, 17 al 23 dice: cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, le respondió, también esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Y bueno, vimos que la indicación inicial es que huyera hacia las montañas, ¿verdad? Y Lot, decíamos, quizás ya estaba viejo o quizás sentía que no le iba a alcanzar el tiempo, pero solicitó quedarse en Zoar y se le fue concedido. Y luego leemos el versículo 30 y en Génesis 19, después de que Sodoma y Gomorra fueron destruidos y que en la mañana siguiente Abraham fue a asomarse lo que había pasado y vio la destrucción, nos dice el versículo 30, luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Entonces, había pedido quedarse en Zoar y lo primero que vemos es que por temor salió de Zoar y se fue a la región montañosa. Se le había indicado primero que se fuera a la región montañosa y no quiso, ¿verdad? Y luego tenemos que tiene miedo de estar en Zoar y decide irse. Así que no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo allí. No se nos especifica que fuese algo inmediato. Cuando leemos el NBI y dice luego, por miedo a quedarse, esa palabra luego nos puede llevar a pensar que fue de inmediato. Pero en el original nada más dice después, ¿verdad? Entonces no sabemos cuánto tiempo pasó, pero lo que sí deja claro es que tenía miedo de quedarse en Zoar. Así que puede haber varias alternativas. La Biblia no lo especifica, pero puede haber alternativas. Número uno, quizás estaba muy cerca de la destrucción, ¿verdad? Y quizás no podía vivir con esa idea de que tal vez se pudiese extender la destrucción un poco más, porque no estaba muy lejos Zoar de Sodoma, ¿verdad? Tal vez los habitantes de Zoar, aunque era una ciudad muy pequeña, eran igual de malvados que los de Sodoma y Gomorra. Y se entendería que después de la experiencia que Lot tiene saliendo de ahí, no querría involucrarse con ese tipo de gente. También puede ser que no haya tenido la conciencia tranquila, porque la indicación inicial que Dios le había dado a Lot por medio de los ángeles es: vete a la región montañosa. Vemos que termina yendo a la región montañosa, entonces también pudo haber sido temor a estar en un lugar al cual Dios le concedió estar, pero que no era el diseño o el plan original, ¿verdad? Entonces pueden haber varias alternativas. El punto es que termina haciendo lo que Dios le había dicho en un principio que hiciera, que se fuera a la región montañosa. Y bueno, de aquí surge una pregunta. Dice, se fue a la región montañosa y habitó en una cueva, pero me pregunto, ¿por qué no se fue con Abraham?
¿Por qué no regresó con Abraham? Yo no creo que haya alguna razón, bíblicamente viendo la evidencia de cómo estaba viviendo Abraham, de que Abraham seguía enriquecido y de que seguía apreciando a su sobrino Lot. A mí me parece que no hubiese sido nada descabellado que Lot hubiera decidido regresarse con Abraham. Sin embargo, decide irse a la zona montañosa. Y sabemos que donde estaba Abraham no estaba muy lejos de Sodoma y Gomorra. Lo sabemos porque se enteró de que habían saqueado Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? En capítulos anteriores, y había ido a rescatarlos. Entonces, es raro que Lot decida mejor irse a vivir en una cueva. Ahora recordemos que vamos a Génesis capítulo 13, versículos 5 al 6. Lot era muy próspero y cuando huye de Zoar hacia la región montañosa está viviendo en una cueva, lo cual es todo lo opuesto, indica todo lo opuesto a la prosperidad, ¿verdad? Hay una zona montañosa, es natural que haya cuevas ahí y decide refugiarse a una cueva, es decir, no tiene nada de lo que antes tenía. Génesis 13, 5 al 6 dice también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Entonces Lot se quedó en la miseria, está viviendo en una cueva. Y considerando el contexto de aquel tiempo, y lo sabemos por el libro de Job, la riqueza era sinónimo de bendición. Aunque fueras pagano, se consideraba que las deidades te habían bendecido. Entonces, una posibilidad por la cual Lot no regresa es porque quizás tiene vergüenza, ¿verdad? Decide irse a vivir por su cuenta en unas regiones hostiles, es decir, no puedes sembrar, no puedes hacer muchas cosas. Teniendo un familiar cerca que es rico, no hay una explicación muy clara, ¿verdad? Pero bajo el contexto de aquel entonces se podría entender que podría estar avergonzado por sus decisiones y por la miseria en la que llegó a terminar. Y viviendo en esta cueva, nos dice Moisés, versículo 31 y 32, ahí en el capítulo 19, que las hijas de Lot toman una terrible decisión. Dice, un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esa región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Ahora esto es muy extraño, porque de alguna manera consideran estas hijas, o al menos la mayor, que está tratando de persuadir a la menor, que ya no quedan hombres en esa región. ¿Qué les hace pensar que ya no quedan hombres? Y sobre todo, si ya no quedan hombres en esa región, ¿por qué consideran que su última esperanza es que su padre les dé un hijo? De lo cual ellas están conscientes que Lot no consentiría eso, estando cuerdo, y deciden embriagarlo para que no se oponga. Es decir, las hijas están conscientes de que el incesto es malo, que no es aprobado y que Lot no estaría de acuerdo. Así que la intención es embriagarlo para que no se oponga. Y bueno, sabemos que dice, el padre ya está viejo y no quedan hombres en esa región. Hay algunos que aseguran que las dos hijas de Lot en realidad no eran sus hijas. Obviamente eso es extrabíblico porque la Biblia no dice nada al respecto. Hay una teoría que dice que la mujer que se convirtió en estatua de sal, la mujer de Lot, dicen quizás ella ya tenía dos hijas cuando se casó con Lot, de manera que estas dos hijas no eran hijas de Lot, ¿verdad? Sino solamente de su esposa, y no tendrían ningún impedimento en querer procrear de él, porque no habría ninguna relación parental, ¿verdad? Pero pues eso es extrabíblico, no hay nada en la escritura que afirme algo así, ¿verdad? Y cuando nos dice que son las hijas de Lot y hablan de Lot como su padre, me parece que descarta esa teoría. Pero nos queda la pregunta de por qué piensan que ya no quedan hombres en esa región. Y aquí pueden ser varias posibilidades. Número uno, la más clara que a mí me parece cuando dicen que nuestro padre ya está viejo, la vejez de Lot tiene un factor fundamental en esta parte, porque sabemos que en aquel contexto cultural, para que un matrimonio se estableciera, tenía que ser acordado por el padre de la muchacha, ¿verdad?
Recuerdan que en aquel entonces se tenía que dar una dote y ese tipo de cosas. Era una negociación. No tenía el amor nada que ver, ¿verdad? Era algo que beneficiara a ambas familias. Y por alguna razón, recordemos que estas mujeres ya estaban, estas dos hijas de Lot ya estaban en edad casadera. Y no sabemos cuánto tiempo pasó desde que llegaron a la cueva hasta este punto, porque nada más dice, un día la hija mayor le dijo a la menor, pudieron haber pasado años. El punto es que se vuelve crítico que Lot está viejo. Y recordemos que si han pasado algunos años o muchos años, vamos a Génesis 19:14, ellas ya habían estado comprometidas, ¿verdad? Dice, Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que estaban en edad casadera y si avanzó el tiempo, ellos tenían una urgencia por procrear, porque como lo vimos en el caso de la esterilidad de Sara, en aquel entonces era una vergüenza no tener hijos. Eran consideradas malditas. Y además, una mujer sola no podía sobrevivir en esa cultura. No podía tener propiedades, ni defenderse de ladrones o maleantes. No podían trabajar, quedarían totalmente desamparadas si no se casaban. Y aquí está el factor, Lot ya está muy viejo. ¿Qué tal si muere? ¿Qué van a hacer ellas? Así que si Lot, como algunos consideran, algunos comentarios que leí, si Lot no se esforzó en conseguirles esposos y él muere, para ellas iba a ser imposible casarse y era prácticamente estar condenadas a muerte. Así que las hijas de Lot, al sentir esta presión, número uno, es una vergüenza no tener hijos. Número dos, una mujer sin esposo no podía sobrevivir en esa cultura. Dicen, bueno, vamos a embriagar a nuestro padre. Pero dicen, bueno, ¿por qué pensaban que ya no habían hombres en esa región? Algunos consideran, a mí no me lo parece así, algunos consideran que las hijas de Lot pensaron que la destrucción que experimentaron había sido global, pero no tendría mucho sentido porque fueron a Zoar, ¿verdad? Y en Zoar no pasó nada. Entonces, ellas pudieron ver que la destrucción estaba geográficamente localizada en la zona de Sodoma y Gomorra y que ciudades como Zoar no les había pasado nada. Así que me parece que no tiene fundamento esa idea de que hayan pensado en una destrucción global. Pero analizando el texto con la vejez de Lot, si él no les consiguió esposo y la precaria situación en la que iban a encontrarse, si él moría, me parece que ese es el sentido de urgencia, es decir, en esta zona, o sea, esposos que pudiéramos conseguir aquí en forma rápida, no hay. Así que toman medidas desesperadas. Pero el problema es que aunque ellas salieron de Sodoma y de Gomorra, realmente nunca dejaron de ser sodomitas, ¿verdad? Ellas saben que no es correcto que tengan relaciones sexuales con su padre. Saben que Lot no lo iba a consentir. Así que deciden embriagarlo. Es decir, están conscientes de que están haciendo algo mal y trazan un plan para llevarlo a cabo. Entonces, la contaminación que tienen ellas en su pensar, en la forma en que nos demuestran los escasos valores morales que podían tener, fue el resultado de haber estado tanto tiempo ahí en Sodoma y Gomorra. Y esta es la peor desgracia de la historia de Lot. Porque ponle tú que haya perdido todo lo material que tenía, pero la peor consecuencia no fue la pérdida de todo lo material, sino la profunda iniquidad en las hijas de Lot. Porque tenemos que reconocer que así como somos influenciados por las cosas externas, cuando estamos en constante contacto con personas que no tienen a Dios como primer lugar en sus vidas, que no tienen en cuenta a Dios para nada en sus vidas, sus costumbres, su manera de hablar, sus comportamientos, siempre van a estar opuestos a la Escritura. Y cuando estamos expuestos constantemente a eso, tendemos a asimilarlos. Dejamos de ver las cosas que deberían ser aborrecibles, dejamos de verlas como tan aborrecibles y se vuelven aceptables. Y eso es lo peor
que pudo haber hecho o lo que pudo haber sufrido Lot a consecuencia de buscar la prosperidad. Porque recuerda que decidió irse hacia la zona de Sodoma y Gomorra porque ahí la tierra era mejor. Entonces, ninguna riqueza o prosperidad material vale la pena semejante desgracia. Y nosotros en nuestro tiempo hacemos algo muy similar porque normalmente cuando un hombre es exitoso en su trabajo o en su negocio, normalmente fue a costa de su familia. Normalmente fue a costa de los suyos, principalmente de los hijos. Así que muchos abandonan a sus hijos en busca de la prosperidad material. Dicen, sí, ahí los tengo en la casa, pero nunca están con ellos. Nunca hay tiempo para estar con ellos. No pueden criarlos porque nunca están con ellos. Se justifican dándoles regalos costosos, teniéndolos en colegios costosos, lugares donde puedan recrearse, que no tiene acceso a la mayoría, una casa, ropa, etcétera, etcétera, que la mayoría no podría conseguir, y con eso calma su conciencia diciendo que vale la pena el esfuerzo. Piensan que de alguna manera la crianza y la educación se puede reemplazar dándoles un regalo costoso. Es el error de Lot. Si tú no crías a tus hijos, alguien más lo hará. Y esa persona que lo va a hacer no tiene el mismo amor que tú tendrías por ellos, ni el mismo interés, ni la misma preocupación. Aunque sea un familiar, jamás va a ser igual. Entonces, en este punto, cuando estas hijas planean semejante maldad y van en contra aún de lo que su padre hubiese querido y manipulan o van a manipular a su padre para llevar a cabo lo que se proponen, es la peor evidencia de las malas decisiones de Lot. Es el punto más bajo al que llegó. Así que vamos a versículo 33 al 36, porque las hijas de Lot llevan a cabo su plan, y también esto nos dice mucho de Lot. Dice, esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Entonces, según lo relatado, Lot no fue consciente del acto sexual con ninguna de sus dos hijas. Pero eso no lo hace inocente. Porque, ¿cómo le haces para embriagar 2 días seguidos a un hombre? ¿Qué clase de hombre se presta a embriagarse 2 días seguidos? Sobre todo, si vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. 2 de Pedro 2, 7 al 8 dice, por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de sus perversos, pues este justo que convivía con ellos llamaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Antes de salir de Sodoma, pero después de haber salido de Sodoma y Gomorra, Lot ya no es el mismo. Se entregó al vino. Ya no lucha por mantenerse casto. La palabra castidad implica negarse a los placeres carnales. Ya no vemos al mismo Lot. Algo le pasó cuando salió de Sodoma. Algo le pasó cuando salió de Zoar. Lot está entregado a los propios placeres de la carne, a manera que lo pueden embriagar a tal punto que no se da cuenta de lo que está haciendo con sus hijas. El vino siempre es una amenaza y la Biblia habla claramente de los peligros del vino. Por ejemplo, Proverbios 21 dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Y luego tenemos otra referencia en Habacuc 2:15 en cuanto a la borrachera y la actitud de las hijas de Lot. Dice, ay de ti que emborrachas a tu prójimo. Ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo, que fue lo que hicieron las hijas de Lot. Y en ese sentido, tanto Lot como las hijas están pecando gravemente. Entonces, esto es interesante porque
Algo muy similar pasó con Noé. Noé, después de haber sido librado del diluvio, plantó una viña. Obviamente tuvo que pasar mucho tiempo y luego se embriaga con la viña que plantó. Y uno de sus hijos ve la desnudez de su padre y se burla de él. Y él maldice al primogénito de Canaán. Y analizamos cómo es que lo maldijo, ¿verdad? No por poder propio en Noé. Y en este caso tienes a Lot, que es librado de una forma muy similar a Noé. Y después de que se hablaba del justo Noé que se embriaga, se hablaba del justo Lot, que también después se embriaga. Y ambos, perdiendo el control de sí mismos, generan muchísimos problemas. La familia de Noé quedó dividida por lo que sucedió cuando Noé estaba ebrio. Y en el caso de las hijas de Lot, cometieron incesto, algo que claramente desde aquel entonces ya era visto como erróneo. Entonces, ¿qué pasó con Lot? ¿Qué afectación pudo haber tenido que después de haber visto semejante destrucción se entrega a sus propios deseos? ¿No esperaríamos lo contrario? ¿No esperaríamos que después de semejante evidencia de juicio se refrenara y se santificara más? Eso es evidencia de que ninguna experiencia externa tiene el poder de transformarte. Dicen nuestros amigos ateos, dicen, mira, yo voy a creer en Dios hasta el día en que Dios me dé pruebas indubitables de que Él existe. Prácticamente que se escriba en el cielo, yo soy Dios y una foto de Él. Dice, si hiciese algo así, yo le creía. Es falso, porque Dios vino y caminó entre nosotros. Hizo milagros como ningún otro ser humano lo ha hecho ni lo volverá a hacer. Murió y resucitó, y aún así muchos no le creyeron. Por eso Jesús hizo diferencia entre persona y persona. En el caso de los fariseos les dijo, ustedes no me entienden, no me creen porque no son de mis ovejas. No es lo externo lo que va a cambiarnos, sino la obra que Dios hace dentro de nosotros. ¿Significa esto que Dios desechó a Lot? Claro que no. Pero podemos ver que semejante evidencia de juicio y semejante experiencia del poder destructivo de la ira de Dios y su justicia, teniéndolo tan cerca como lo tuvo Noé o como lo tuvo Lot, no es suficiente para cambiarnos. Sabemos por medio de la Escritura que nada pasa sin que Dios lo haya permitido. Así que aún el pecado de Lot y sus hijas fue permitido por Dios. Cuando Dios interviene en la vida de los que ha elegido, lo hace para bien. Y cuando los que ha elegido pecan, es porque Dios no intervino y los dejó hacer lo que ellos querían. Así que se ven muy mal las hijas de Lot, pero también Lot tiene muchísima culpa en lo que está pasando. Todos corremos el mismo riesgo. Todos estamos expuestos al mismo problema de Lot y de sus hijas. Todos tenemos que relacionarnos con gente no cristiana. Fíjate bien, no quisiera que cayeran en el extremo que muchos cristianos tendemos a caer cuando vemos pasajes de este tipo. Porque dicen, ya ves, ¿cómo afectó a las hijas de Lot la cultura de Sodoma y Gomorra? O sea, el mundo. Por eso muchos tratan de aislarse del mundo y no quieren tener nada que ver con el mundo. Y yo me acuerdo que recién cristiano me invitaban familiares, tíos, primos que se casaban, no cristianos. Tú sabes lo que va a haber en una boda secular, ¿verdad? Música, cerveza, vino. Bueno, yo decía, no voy a ir porque me voy a contaminar. Yo no quiero estar expuesto a las cosas del mundo. Y si en mi trabajo iban a hacer un convivio, yo decía, yo no voy porque soy cristiano. Y si mis amigos se juntaban para hablar que no son cristianos, yo decía, yo no puedo participar porque yo soy cristiano. Con el afán de mantenerme alejado de todas esas cosas y que no me contaminase.
El punto es que cuando Jesús en su ministerio terrenal dijo, nada de lo que entra al hombre lo contamina, sino lo que sale de su corazón, eso echa por tierra mi teoría. No sé si me explico. No es lo que ves o lo que te pasa lo que te transforma, sino lo que hay en ti. Muchos cristianos son ermitaños en ese sentido. No quieren tener nada que ver con los del mundo. Pero ¿cómo podrías cumplir lo que la Escritura dice de ser luz en las tinieblas? Jesús comía con personas de dudosa reputación, ¿verdad? Y lo criticaban por eso. Sin embargo, Jesús nunca hizo nada indebido en esos lugares donde él estaba. Así que, así como la destrucción que Lot vivió no lo santificó, de la misma manera podemos saber que al revés, el hecho de que estés en un mundo que no conoce a Dios, eso no es lo que te va a destruir. ¿Qué hay con las hijas de Lot? Claro que la influencia del mundo tiene afectación, pero en ningún lugar se dice de las hijas de Lot que hayan sido declaradas justas por Dios, solamente Lot. El riesgo que corremos con nuestros hijos, cuando tú no los crías, no es que van a perder su salvación. Eso es imposible de ganarlo o perderlo, eso ya está determinado por Dios. Pero la gravedad del error o de la gravedad de la maldad a la que son expuestos sí afecta, independientemente de si son salvos o no. Afecta porque son lo único que reciben como educación, porque no hay nadie que contrarrestre lo que el mundo dice. Porque una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Y cuando nosotros o nuestros hijos están en constante contacto con el mundo y sus costumbres y no hay nada en su mente que contrarreste lo que están viviendo, eso es lo que genera el problema. Entonces, Jesús cuando fue tentado siempre contestó diciendo, escrito está. Así que fíjate bien, sabemos todos los cristianos que tenemos que leer la Biblia, pero pocos entienden por qué. Muchos lo ven como un simple acto religioso. Tengo que leerla y tengo que cumplir mi cuota de un capítulo o medio capítulo o 2 capítulos diarios. Dicen algunos, mi meta es acabar la Biblia. Entonces se sientan y leen y ya, cumplieron su meta, pero no entienden lo que están haciendo y no entienden lo que leyeron. La simple lectura no te sirve para nada. Tienes que entender lo que está ahí. Y la Biblia dice que el hombre natural no lo puede comprender. Tienes que tener el Espíritu Santo. Entonces cuando lees y escudriñas, tienes que saber que tienes que estar en contacto con la Escritura y con las cosas de Dios de manera constante, porque esas son tus herramientas para contrarrestar lo que ves en el mundo y lo que el mundo hace. Para que cuando llegue la invitación, tú sepas qué es lo correcto y qué no es correcto. Y entonces pueda funcionar la armadura de la cual habla el apóstol Pablo para protegernos de las cosas de afuera. Fíjate, a pesar de todo lo que hizo Lot, Dios no le quitó el estatus de justo y decidió preservar la descendencia. Vamos a Deuteronomio capítulo 2, versículos 16 al 20. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo, hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esta tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot, a los moabitas y a los amonitas. Ahora regresémonos a Génesis 19, versículo 37 y 38. Dice, la mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Entonces fíjate, tenemos en Deuteronomio, cientos de años después, que Dios ha decidido entregar una porción de tierra a los moabitas y a los amonitas, a los descendientes de Lot. Ahora, el nombre Moab, si tú lo buscas en una concordancia te va a decir que es un nombre propio, pero esa palabra Moab suena como el hebreo Meab,
y Me'av significa por parte del padre o hijo de mi padre. De manera que el nombre Moab, cuando lo pronunciaban, era prácticamente idéntico a lo que otra palabra que significa hijo de mi padre. Es decir, el propio nombre Moab hablaba del incesto. Y también ven a mí, se traduce como hijo de mi pueblo, pero ahí la palabra pueblo puede ser entendida como familia, tribu o pueblo. De manera que también el ven a mí, hijo de mi pueblo, también hablaba del incesto. Es decir, no lo ocultaron. Y hablar de los moabitas y amonitas era un recordatorio para siempre de cómo habían sido engendrados. Y aún así, Dios dice que parte de la tierra de las cuales Dios había juzgado a todos los que estaban ahí, cananitas y todos esos, iban a ser expulsados una parte no solamente por los israelitas, sino por los amonitas y los moabitas. De hecho, tenemos que Ruth era moabita. Ruth se casó con Boz y de ahí viene el rey David y de ahí viene Jesús. Entonces, las pésimas decisiones que podamos tomar por falta de sabiduría son culpa nuestra. Y más en nuestro tiempo, porque tienes la escritura a tu alcance, ¿verdad? Porque podrías estarla leyendo y pidiéndole a Dios que te haga entender para que lo apliques en tu vida. Y cuando llegan las tentaciones o las invitaciones, no te conviertas en un ermitaño, que es algo antibíblico, sino que a pesar de que estés en una boda, en un bautizo de algún familiar, tú tengas en claro qué cosas puedes hacer y cuáles no. Tal como Jesús cuando comía y se relacionaba entre cobradores de impuestos y prostitutas. Lo juzgaban mal, claro, siempre va a haber esos religiosos que te van a juzgar mal. Pero Jesús dijo, ¿quién puede probarme pecado? Obviamente él nunca pecó, ¿verdad? Pero si tú acompañas a un amigo, compañero, un familiar a su boda, aunque sea secular, no deben haber nada en lo que te puedan culpar a ti, ¿verdad? Porque aunque estés ahí no significa que vas a participar de lo que ellos hacen. Pero eso no se entiende a menos que comprendas la escritura. También dicen algunos que tomar vino es pecado, y eso es falso. En ninguna parte de la escritura se condena el tomar vino, lo que se condena es el de embriaguez. Y se advierte sobre la facilidad de embriagarte con el vino, pero tomarlo no es pecado en sí mismo. De hecho, así como en México y sobre todo en Monterrey tengo entendido, es número 1 en consumo de productos de Coca-Cola o Pepsi a nivel mundial. En aquel entonces comer con vino era el equivalente a nuestro tiempo. De hecho, hay lugares o países en Europa donde todavía eso es común. El problema no era consumir el vino, sino abusar del vino. Pero los cristianos simples dicen, eso es pecado y no lo hagas. Yo no me junto con los no cristianos porque me contamino. Y pisotean lo que la escritura enseña. El punto es que tenemos que ir reconociendo en la vida que llevamos y en las decisiones que tomamos si estamos bien o si estamos mal basados en la escritura. Porque si no tenemos ese punto de referencia, todo lo que hagas va a ser de acuerdo a tu propia opinión y ese es el error de Lot. No podemos darnos el lujo de ser ignorantes de lo que la Biblia dice. No podemos darnos el lujo de dejar a nuestros hijos ignorantes de lo que la Biblia dice. El error de Lot, aunque lo vemos en un extremo, en el incesto que se comete, es algo muy común en nuestros días sin necesariamente llegar a ese exceso. Y bueno, podemos ver más adelante que a pesar de que Dios les preservó o les dio tierras, fueron un constante problema para los israelitas.
Así como vimos que Ruth era moabita y Dios no tuvo problema en que fuera moabita para hacerla nacer de nuevo y que fuese contada en la tribu de Judá, también vemos que los moabitas son los que contrataron o pretendían contratar a Balaam para maldecir a Israel. Y que no pudo, Balaam no pudo, pero les propuso que las mujeres que practicaban la prostitución sagrada bajaran con los hombres israelitas y los convencieran de adorar a sus dioses. La adoración que proponían era precisamente tener relaciones sexuales con ellas. Tener relaciones sexuales con una de estas profetisas o sacerdotisas dedicada a esto, el acto sexual con ellas era la adoración. Y cayeron como 25,000, dice la Biblia. Más adelante tenemos evidencia de que estas naciones, muchísimos siglos después, siguieron siendo paganas. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Ahora fíjate bien, ¿por qué Dios permitió que algo tan grave sucediera? Es una pregunta muy común entre los cristianos, o quizás más común entre los ateos. Si Dios es bueno, ¿por qué dejó que algo tan malo pasara? ¿Por qué razón dejaría que algo malo pasara? Bueno, podemos ver dos respuestas simples. Número uno, los israelitas se enfrentaron a muchos problemas y tentaciones con los moabitas y amonitas, ¿verdad? Y sabemos que además de ellos, otras de las naciones que no fueron expulsadas, la Biblia dice que Dios las dejó ahí para que los israelitas aprendieran a pelear. Esa es una forma de entender cómo Dios puede permitir el mal, porque ese mal lo va a usar para un bien, de manera que los israelitas no se volvieran personas incapaces de pelear, porque era necesario que pelearan. Tenemos simplemente que esto fue permitido porque del linaje de Lot vendría Ruth. ¿Me explico? Fíjate tú que eres cristiana ahorita, ¿podrías asegurar o sabes si todos tus ancestros fueron cristianos? Es claro que no. Bueno, si no hubiese permitido que esa gente existiera, tú no estarías aquí. Así que la Biblia asegura que para con sus hijos todo obra para bien, pero también asegura que para el malvado también hay un propósito. No va a ser para salvación, pero si no hubiese permitido Dios muchas de las cosas malvadas que han pasado, tú y yo no estaríamos aquí. ¿Verdad? Entonces nadie puede ser lo suficientemente sabio u omnisciente para entender por qué el día de hoy Dios permitió que algo malo sucediera. Porque quizás la consecuencia de que eso malo sucediera no la vamos a ver hasta cientos de años. Y quizás dentro de cientos de años digas, ay, por eso Dios permitió que esto mal pasara. Hay cosas que pasan que no tienen mucha explicación. Y Dios en su misericordia, en el transcurso de nuestra vida nos permite entenderlo. Pero muchas otras, nuestra vida no va a ser suficiente para poder ver la razón. Sin embargo, en la Biblia tenemos mucha evidencia de por qué Dios ha permitido esas cosas y con el paso de los siglos y de los siglos queda claro por qué Dios lo había prometido, por qué lo permitió. Así que ninguno de nosotros podría juzgar si un acto en este momento es bueno o malo desde la perspectiva divina, partiendo en las evidencias, porque quizás no las tengas. Así que lo juzgamos según la confianza del Dios que conocemos. ¿Qué tan confiable es Dios? En base a eso determinas que lo que esté pasando, aunque no lo puedas entender, sabes que será algo bueno, porque aparte está la promesa de que todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Pero no podrías hacer nada de eso si no lees la Biblia. No podrías entenderlo si no lees la Biblia. Está muy de moda que ahora muchos lean libros, ¿verdad? Reformados y doctrinales, pero no leen la Biblia. Dicen, bueno, pero habla de la Biblia. No, sigues cometiendo el mismo error. Es bueno que lo leas, pero nunca debe reemplazar la lectura de las Escrituras como primer lugar. Entonces, es algo terrible que teniendo la evidencia de las hijas de Lot, nosotros cometamos el mismo error.
¿verdad? Nunca, jamás busques lo material a costa de lo más valioso que tienes, tu familia. Tu principal responsabilidad es instruir a tus hijos sobre todas las cosas, aunque no tengan lo mejor de lo mejor, aunque ni siquiera tengan lo peor, sino lo peor de lo peor. Nada se compara con la sana instrucción bíblica, no necesariamente religiosa, sino la comprensión de lo que la Escritura enseña. Porque si Dios es bueno y lo que Él pide es bueno, bien haríamos todos en conocerlo, en comprenderlo y en ponerlo en la práctica en todas las cosas que hacemos. La gran mayoría de nuestros errores es ignorancia, ¿verdad? Muchos son maldad consciente, ¿verdad? Porque sabes que no debes hacerlo y como quiera lo haces. Pero muchos son simple ignorancia de lo que la Escritura enseña. Y no podemos darnos ese lujo. Lot perdió muchas cosas, pero lo más grave de todo fue esto último. Él totalmente sin freno, entregado al vino, y sus hijas, con tal de llevar a cabo sus propósitos, están pasando por encima de lo que su padre conscientemente hubiera decidido. Viven juntos, pero no están juntos. No están en un mismo sentir, no entienden lo mismo. No nos vuelve a decir nada de Lot. La Escritura no habla más de Lot. No sabemos cuándo murió ni qué pasó con él. Y lo último que nos deja ver es el grave problema en el que se metió. Sin embargo, la Biblia da evidencia de que Dios lo declaró justo. De manera que a pesar de todos estos errores, no perdió su salvación, porque no le corresponde a él. Es Dios quien la da, y en su misericordia, aunque cometemos graves errores, Él es fiel para perdonarnos. Y eso nos debe dar esperanza a todos, ¿verdad? Todos cometemos errores. Ninguno de nosotros cumple el primer mandamiento. Nadie ama al Señor su Dios con toda su mente, ¿verdad? Y sin embargo, míranos aquí, y nos tiene paciencia, y nos tiene misericordia. Pero a partir de lo que estudiamos hoy, ya no puedes darte el lujo de ir por lo material descuidando lo más importante. Y si lo haces, al que más se le da, más se le demanda. Y cada vez que venimos y aprendemos aquí, te haces más culpable de pecado, ¿verdad? No sé si te habías dado cuenta. Así que es un compromiso muy serio, porque cada que venimos a estudiar y aprendemos algo nuevo, se nos demanda más. Más santidad debe de haber en nuestras vidas porque sabemos más. Más control sobre nuestros deseos debemos tener porque sabemos más. Y bueno, como quiera seguimos viniendo, ¿verdad? Hoy confiamos en Él. Él es el que nos transforma. Así que tenemos mucho que agradecer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestra santidad, nuestra felicidad, nuestro bienestar, espero que esté claro que no depende de un factor externo. No necesitamos ver la muerte de cerca para que valores tu vida. No necesitas ver la enfermedad de cerca para que valores tu salud. No necesitas la miseria de cerca para valorar lo poco o mucho que tengas. Lo que necesitamos es que Dios nos haga entender, ¿verdad? Así que vamos a pedirle eso a Dios. Señor, si no fuera por ti, Señor, estaríamos totalmente perdidos en nuestras malas decisiones, sumergidos en problemas, en necedades, porque sería imposible para nosotros entender tu palabra. Pero a ti te pareció bien, Señor, te pareció bueno hacernos entender según tu soberana voluntad. Y queremos rogarte, Señor, que lo que nos has permitido entender podamos vivirlo en congruencia.
que si hemos tenido experiencias cercanas de muerte, de enfermedad, sabemos que aún así hemos sido negligentes con nuestra salud. Queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte que aunque no tengamos de cerca la muerte o la enfermedad, nos enseñes a valorar el cuerpo que nos has dado, a cuidarlo y administrarlo correctamente, Señor. No podemos alargar nuestras vidas, pero podemos tener mayor calidad en nuestra vida. Enséñanos a refrenarnos, Padre, en nuestros deseos. Enséñanos a mantenernos alejados de las costumbres de este mundo. Haznos santos, Señor, para ti. Como dice tu palabra, que cada vez que estudiamos y cada vez que meditamos sobre tu palabra, no nos cambies por dentro y nos hagas comprender las cosas que estamos haciendo mal. Muchas cosas hacemos mal y muchas de ellas ni siquiera nos hemos dado cuenta. Te rogamos, Señor, en tu misericordia que nos hagas conscientes cada vez más, pero no nada más conscientes, sino que nos cambies para poder vivir en congruencia. Que tu nombre no sea vituperado por nuestros errores, Señor. Que aun cuando nos equivocamos y pecamos, tu nombre sea glorificado cuando los demás vean que tú nos restauraste. No pretendemos mostrar perfección, Señor. Sabemos que tú te glorificas, no importa lo que hagamos, Señor. Cuando hacemos lo correcto, te glorificamos, y cuando hacemos lo incorrecto, te glorificas a ti cuando nos disciplinas. Así que enséñanos, Padre, a andar en tus caminos con entendimiento, pudiendo diferenciar lo que es agradable y lo que no a tus ojos. Que no cedamos a las tentaciones o a la comodidad del mundo, que no nos acostumbremos a sus principios, a sus valores, sino concédenos tener presente siempre la estatura del varón perfecto a la que debemos llegar, Señor. Que nunca nos sintamos superiores comparándonos con la vida de otros, sino que siempre nos podamos comparar contigo, el único hombre perfecto, y darnos cuenta de nuestra deplorable situación. Concédenos, Padre, tener cuidado de nosotros mismos en todos los aspectos y no exponernos a cosas que no podamos soportar. Enséñanos a huir, Señor, cuando debemos huir, y a no ser seducidos como fue seducido Lot por los bienes materiales, por la riqueza, por la estabilidad. Señor, que tú seas lo más valioso en nuestras vidas. Que tú seas el gran tesoro, la perla de gran precio, Señor. Que lo entreguemos todo con tal de tenerte a ti, Señor, de estar en paz contigo y de agradarte en nuestras vidas. Concédenos vivir alejados del amor al dinero, Señor, pero no ser mediocres. Concédenos vivir alejados de las prácticas del mundo, Señor, pero estar en el mundo y ser influencia positiva para los demás. Enséñanos a ser firmes cuando se nos cuestione nuestros valores, en nuestros principios, Señor. Que no nada más los defendamos de lengua para afuera, sino que nuestras acciones también hablen por nosotros mismos. Te rogamos por los que tenemos hijos, Señor, que nos dé sabiduría para educarlos como corresponde, sabiendo que tú ya has decidido sobre su salvación. Enséñanos a ser fieles administradores, para que nuestros hijos tengan la información que necesitan en su mente para distinguir entre lo bueno y lo malo, sabiendo que solo tú, Señor, puedes hacer que la instrucción que ponemos en sus oídos llegue a su mente y a su corazón. De antemano te damos gracias por tanta misericordia que has tenido para con nosotros, y enséñanos a estar conscientes que si no fuese por ti, ya habríamos sido consumidos por tu ira. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás, Señor. Confiamos en ti. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder preguntas. Levanta tu mano y te llevan el micrófono. Creo que no está de más decir que debes permanecer en tu asiento, ¿verdad? No es necesario que te levantes para preguntar o que te vengas aquí al frente, como ya tuvimos una situación la reunión pasada. Y bueno, me di cuenta que nunca he dejado en claro ese punto. Me parecía muy obvio, pero lo quiero dejar en claro para que no haya confusión. Te llevan el micrófono a tu lugar, no es necesario que pases al frente o que deambules por las sillas, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. Allá. ¿Sí? ¿No? ¿O Dios no quiere que preguntes?
No. Bueno, van a cambiar el micrófono. Bueno, ya se murió ese. Sí, no era Dios, pastor, era Humberto el que me quería que Okay. buenas noches. Buenas Pastor, se escucha decir Sodoma y Gomorra como si fueran un solo lugar, pero según entiendo son dos lugares, ¿verdad? Y lo que alcanzo a leer, pastor, es que este relato que hemos estudiado transcurre en Sodoma, que es donde vivía Lot, ¿verdad? Y es de donde Dios lo saca de Sodoma. Y aunque dice que destruye Sodoma y Gomorra, entonces Gomorra, pastor, solo se menciona el nombre, pero no vuelve a tener otra mención bíblica. Lógico, después de esto, pues ya no, porque ya se destruyó. Pero Sí, hay referencia a los pecados de Sodoma y Gomorra que el propio Israel llega a cometer. De hecho, cuando se habla de Sodoma y Gomorra ya es como algo, como un mal ejemplo de lo que puede llegar a pasar. como algo genérico o algún tipo de pecados. Sí, pero no nos da información específica sobre los habitantes De de Gomorra, Gomorra, así como es. se nos dice de Sodoma. Esa es la pregunta. Okay. Pero lo que la Biblia aclara es que el pecado era el mismo. Era lo mismo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, ¿no? Acá. Buenas noches. Buenas noches. Hasta lo que hemos estudiado ahorita, los nietos de Lot se hicieron un pueblo rebelde y que no conocieron a Dios. O sea, no tuvieron la evidencia de adorar al Dios verdadero Como nación, no. como nación. ¿No? Pero por eso mencioné el caso de Ruth, Ajá. que a pesar de ser de Moab, como quiera, es decir, no puedes generalizar que ninguno de ellos fue, ni que tampoco podemos asegurar que nada más Ruth. Dios dice que va a salvar de toda lengua, tribu y nación, así que aún dentro de esos tuvo que haber personas que Dios haya elegido para salvación. Aunque la Biblia no lo registre, sabemos por certeza que Dios no fue a salvar exclusivamente a los israelitas, ¿verdad? Pero ellos tenían ya otros dioses, habían creado otros dioses. Lo que vemos en cuanto a su historia como naciones separadas, estaban entregadas a la idolatría. Y por ahí encontré que algunos consideran que amonitas y moabitas se fueron mezclando y son los árabes que conocemos hoy en día. Okay. ¿Alguien más? Acá hay una pregunta aquí adelante también. A ver, levanta la mano para que te vean. Ahí está. Buenas noches. Mi duda nada más era confirmar lo que tú dijiste de que se puede leer la Biblia en la casa, pero sin embargo a lo mejor pienso yo que no adquirimos el mismo conocimiento de cuando venimos aquí contigo. Un ejemplo es de que yo ya había leído hace 2 semanas lo de Lot y no había tenido el nivel de comprensión o no lo había visto así como tú lo habías dicho ahorita. Entonces, ¿cómo se debe leer en la casa? O aunque no entendamos las historias, ¿la podemos leer o...? Son las dos cosas. Es decir, cuando leemos en lo personal, nosotros estamos haciendo uso de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y el nivel de entendimiento que Dios nos ha dado. Pero también Dios ha establecido en la iglesia ministerios que te enseñan además de lo que tú haces. Entonces, si tú dijeras simplemente, pues yo no voy a estudiar y voy a confiar lo que el maestro me diga, vas a ser arrastrada por cualquier viento de doctrina. Ni cuenta te vas a dar si es bíblico o no, porque tú nunca lees la Biblia. Ahora, si tú nada más lees la Biblia y no eres beneficiada por un maestro en una iglesia, tu aprendizaje va a ser limitado a tu entendimiento. Nunca verías otra perspectiva o mayor profundidad. Por eso se requieren las dos cosas. ¿Me explico? Gracias. Allá, sí, ¿verdad? Sí. Pastor, en la explicación que nos acabas de dar, según entendí, como parte de las razones o motivos que llevaron a las hijas de Lot a
a cometer el acto inmoral que cometieron con su padre, algo así como que pues, como en aquellos tiempos en la cultura se acostumbraba que el padre le conseguía a los esposos y como que ya se estaban, por así decirlo, tristes porque si su papá era viejo y se iba a morir y ya no les iba a conseguir esposo. Pensando en eso, pastor, pero luego después lo explicaste en este sentido y mi pregunta es esta, ¿puedo concluir yo que realmente lo que motivó a las hijas de Lot a cometer eso fue un deseo sexual, no tanto de que quisieran tener esposo, porque lógicamente pues Lot no iba a ser su esposo, ¿verdad? Y si venían del contexto, la cultura donde habían vivido tanto tiempo, está muy errada mi apreciación, pastor, porque creo que en otra parte sí te entendí eso, de que a final de cuentas fue un deseo perverso sexual que había en su carne y lo quisieron satisfacer con su padre, porque podríamos entender, ese es mi pensamiento, pues que oye, es que querían esposo, pues no iba a ser su esposo, su padre de las dos, o no sé si esté equivocado yo. Bueno, yo nunca hice referencia a un deseo sexual de ellas para con su padre. Yo dije que Lot se había entregado a sus propios deseos al embriagarse, ¿verdad? Y que él no estuvo consciente del acto sexual. Y lo que la Biblia dice de la intención de las hijas era tener descendencia. Es decir, en aquel contexto, el acto sexual para reproducción no necesariamente estaba relacionado con un deseo sexual. Por ejemplo, había una ley entre los israelitas que si un hombre moría sin dejar descendencia, el hermano de este hombre tenía que darle descendencia con la esposa. Y eso no era algo que tuviera que ver con un deseo sexual, sino con una obligación civil. De manera que el acto reproductivo, el hecho de una unión sexual para tener hijos, no estaba relacionada con amor ni necesariamente con deseo. Era simplemente el medio que se tenía que hacer para poder tener descendencia. Y lo que la Escritura habla en este contexto, no hay nada de deseo sexual de las hijas para con el padre, porque lo que dejan en evidencia es que están buscando descendencia. Están desamparadas y al tener descendientes, con la esperanza de que sean varones, pueden asegurar su vida. Sí, o sea que en otras palabras, pastor, ellas quisieron ser madres solteras porque tenían más oportunidad de, no sé, de sobrevivir o de salir adelante. Sí, O sea, viendo el contexto cultural, sí. ya si no se pueden casar y su padre ya está viejo, la única esperanza que tenían era hombres, Sí. tener hombres. Eran más valoradas si tenían niños a que si estaban solteras grandes o dejadas. La intención de tener hijos estaba enfocada necesariamente a tener hijos varones, porque si tenían hijas estaban en la misma condición, pero tener un hijo varón, con que llegara a la adolescencia ya era considerado una persona que puede trabajar, que puede hacer muchas cosas que para la mujer estaba prohibido. Les hacía valer más, por así decirlo. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Se acabó el tiempo? Muy bien.